Lo importante, como bien referías, acertadamente comentabas, es que los que contraten un seguro de gastos Ujú. médicos mayores se asesoren de un abogado, se asesoren de un experto en temas de salud, pero sobre todo en temas de seguros, porque hay letras pequeñas, hay cláusulas. Ahora, independientemente de eso, fíjate, sale muy caro para una familia tener una enfermedad. Te puede dejar en la ruina, te puede dejar en Por la quiebra, supuesto. puedes vender tu casa, puedes vender tu coche, te puedes endeudar y aún así no podré pagar la cuenta del hospital. Primero van con hierberos, primero van con chamanes, van con la farmacia de la esquina, acuden de veras a tratamientos alternativos que me parecen muy buenos y me Sí, sí, sí. parecen una opción muy seria. Vamos a englobar la salud en todas sus formas. Saludablemente humano. La salud es lo más importante que tenemos, lo más valioso, tanto física, emocional, mental, y por eso, saludablemente humano, hay que cuidarnos, hay que cuidarnos. ¿Cómo están, comunidad de Saludablemente Humano? Qué felicidad poder estar de nuevo con ustedes, pero felicidad más aún poder hablar desde la salud, desde el punto de vista jurídico. Hay muchas cosas que no sabemos de cómo hacer contratos de seguros médicos, de qué pasa si tenemos una negligencia médica, qué pasa si quedamos en la viudez, en la orfandad y cómo reclamar el seguro médico. Bueno, todas esas letras chiquitas o esos comentarios que nadie nos dice, hoy los vamos a conocer de la mano del doctor Julio Jiménez Martínez. Él es vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados Foro México, a quien le doy la más cordial bienvenida. Doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal, Carmen? Muchas gracias por la oportunidad. Siempre un placer platicar contigo y con tu amplio auditorio. No, al contrario, muchas gracias porque, a ver, el tema de la salud siempre hablamos de los padecimientos cuando ya los tenemos, de las enfermedades cuando ya las tenemos, pero lo que nadie nos dice es cómo le vamos a hacer en materia de contratos, por ejemplo, para tener un seguro, esas letras chiquitas, cómo hacerlo bien para que cuando lo necesitemos, pues no nos llevemos La ahí sorpresa sorpresa. o la decepción. Exactamente. Bueno, vale la pena recordarle a tu amplio auditorio que celebrar un contrato de seguro de gastos médicos mayores es un gran acto de responsabilidad. Qué bueno que la prevención sea parte de una cultura que en México esté construyéndose. Lo importante, como bien referías, acertadamente comentabas, es que los que contraten un seguro de gastos médicos mayores se asesoren de un abogado, se asesoren de un experto en temas de salud, pero sobre todo en temas de seguros, porque hay letras pequeñas, hay cláusulas que establecen reglas que condicionan el pago del seguro, la cobertura, el apoyo, que es lo que la gente busca al contratar un seguro de gastos médicos, pues busca obviamente la protección, la atención médica hospitalaria y la cobertura de todos los gastos médicos que no son menores. Hablamos de enfermedades crónico-degenerativas, incluso accidentes a nivel nacional e incluso a nivel internacional. Por eso muchas tarjetas de crédito internacionales te ofrecen un seguro cuando sales de nuestro país, un seguro de viajero. En caso de un accidente, una enfermedad, cualquier siniestro, te lo cubren. Hay empresas a nivel América Latina y Europa que protegen con un seguro de gastos médicos y estableciendo límites para la cobertura, pero sobre todo dando una cobertura internacional. Es muy importante. La prevención de riesgos es algo fundamental, pero hay que leer las letras pequeñas y hay que conocer el alcance, contenido y limitantes de este clausulado que puede generar una decepción o una terrible frustración ante el escenario de un total estado de indefensión ante la necesidad de cubrir un siniestro de emergencia, una cirugía mayor o atender un tratamiento de una enfermedad crónico-degenerativa, Carmen. Pero también aquí lo importante es, como tú decías, Julio, la prevención de no esperarnos a que ya tengamos una enfermedad para contratar un Totalmente. seguro, porque eso nos va a elevar el costo, La pues, prima. la prima. Totalmente. Sí, fíjate que no hay que esperar que padezcamos o que suframos de Sí, algún padecimiento crónico degenerativo, de ninguna enfermedad. diabetes, hipertensión. Totalmente de acuerdo contigo. El problema aquí es que la capacidad de compra, el poder adquisitivo de los mexicanos, la crisis económica que hoy vive el país, bueno, gran parte de Ujú. América Latina, sufre un problema de desempleo, un problema de falta de poder adquisitivo y un grave problema de desinformación. No hay una cultura, no hay políticas públicas que ofrezcan información clara, objetiva, contundente e imparcial para que la gente de manera preventiva contrate un seguro de gastos médicos, pueda acceder a los grandes beneficios que puede ofrecer el servicio médico preventivo. Por eso muchas compañías de seguros
te obligan o te condicionan a que te hagas revisiones anuales, conocidas como el check-up, precisamente para garantizar tu estado de salud, y si hay que hacer algún tratamiento preventivo, se puede hacer mediante tratamientos que no generen altos costos para la aseguradora y que no sean de carácter invasivo para el paciente o contratante del seguro. Y fíjate que ahí viene el truco, ¿no? Porque Sí. sí, ahí viene el truco, porque te ofrecen estos check-up gratuitos al año, ¿verdad? Claro. Entonces, la aseguradora te dice, no, tienes derecho a un check-up gratuito al año. Es correcto. Claro, porque ellos mismos se aseguran que vas a ir a tu check-up Por y que supuesto. si sale algo, lo van a prevenir. ¿Por qué? Inmediatamente. Porque la enfermedad es más barata tratarla antes, a De manera etapas preventiva. tempranas, de manera preventiva, que ya cuando esté. Totalmente de acuerdo. Ojalá que todos los mexicanos, y yo hago un atento exhorto muy respetuoso a tu amplio auditorio, sobre todo a las mujeres, que el problema que hoy vivimos a nivel de cáncer de mama, cáncer cérvico-uterino y todos los derivados de problemas de obesidad, pues obviamente crónico-degenerativos, todos los problemas de enfermedades que puedan afectar la salud del pueblo de México, se atienden de manera preventiva. Creo que has abordado un tema y has puesto en la mesa un paradigma que el mexicano no ha entendido. Hay que cambiar la mentalidad, hay que cambiar la forma de visualizar el hoy, pero el mañana también. La salud física, mental, emocional de nuestra familia debe ser un tema prioritario. Los niños también están sufriendo un problema de salud terrible, la obesidad, Carmen, y es algo que también deberíamos atender de manera preventiva, pero lamentablemente no hay cultura de prevención en temas de obesidad, porque además hay mucha desinformación. A pesar de los no sé si llamarle esfuerzos, las reformas recientes a la Ley General de Salud para establecer ¿me has visto los sellos? Sí. En algunos productos que, Sí, sí. te hablan de el exceso de sodio o los altos niveles de calorías o incluso los niveles de azúcar muy altos que no son recomendados para la niñez, para la infancia, para incluso niños ya con problemas de obesidad mórbida. Es un tema que las familias deben empezar a entender, a madurar y a prevenir desde la infancia, la cultura alimenticia. El problema es que nuestra gran variedad gastronómica nos permite comer mucho producto derivado de un alto contenedor muy rico en carbohidratos. Sí, Y entonces no tenemos esa cultura de prevención. Y si a eso le sumas las grandes campañas que teníamos, hoy han disminuido significativamente, porque también en las redes sociales y en medios de comunicación convencionales han modificado sus pautas comerciales para ya no hacer esas campañas inductivas al consumo de grandes productos que generaban este consumo mayoritario. Hablamos de bebidas endulzadas con alta fructuosa o productos en pastelería o en panadería que estaban pues obviamente enriquecidos con conservadores, con productos que incluso hoy la Organización Mundial de la Salud los considera como un condicionante cancerígeno. Sí. Algo terrible, cáncer de estómago, cáncer de colon. Es algo terrible hoy. Tan solo el colorante, ¿no? El colorante rojo, que están las correcto. gelatinas, está en todo, y que es Las además papitas. las papitas, y que además siempre que vas a una gelatina, ¡ay, la roja!, ¿no? Porque te antoja. Monosódico, claro. Pero pues ahí Clorhidrato está. monosódico. Ahora, independientemente de eso, fíjate, sale muy caro para una familia tener una enfermedad. Te puede dejar en la ruina, te puede dejar en la quiebra, puedes vender tu casa, puedes vender tu coche, te puedes endeudar y aún así no poder pagar la cuenta del hospital. Y seguir sufriendo un problema de salud emocional. La gente cae en depresión, porque ante la desesperación de no encontrar en los centros de salud, en el sector hospitalario, atención médica de calidad, no hay medicamentos, no hay equipos que funcionen. Es más, no hay hospitales que estén operando, porque no hay ni personal. Desafortunadamente, la política del gobierno de la cuarta destrucción del país, y permíteme llamarlo de esa manera, ha emprendido una cruzada en contra de los mexicanos. Ha emprendido un gran negocio que ha sido lucrar con la pobreza y la salud de la población más vulnerable en nuestro país. Y la verdad es que lejos de seguir comprando conciencias con programas sociales, deberían atender el problema de salud que es urgente, que es de obvia y urgente resolución. Dotar a los hospitales de equipo, de insumos, de medicamentos y dejarse discursos de estrategias de distracción. La verdad es que no se ha resuelto el problema de salud en el país y la verdad es que legalmente, constitucionalmente, los mexicanos tenemos derecho de acceso a la salud digna. El problema es que no se respetan estos derechos constitucionales. Los derechos humanos de la niñez, de la infancia, no están respetándose, no hay ni vacunas. El cuadro básico de vacunas no se está atendiendo de manera oportuna, de manera preventiva. Bien referías ante las políticas públicas, y no quiero hablar de otros gobiernos, no quiero defender a nadie, pero quiero ser muy justo y quiero ser muy objetivo.
las políticas públicas en materia de prevención de riesgos eran oportunas, eran analizadas bajo una perspectiva de diseño generacional y poblacional y atendían de manera oportuna problemas de salud que hoy estamos viendo que hay enfermedades que están regresando nuevamente pues a afectar a grupos vulnerables, como la niñez, que están sufriendo algunos problemas pues desde enfermedades que ponen en riesgo la vida hasta enfermedades que pueden generar un daño permanente a nivel psicomotriz. No quiero mencionar las enfermedades, pero tu público sabrá a qué padecimientos me estoy refiriendo, y el gobierno mexicano no ha lanzado una campaña de prevención ni de atención a los grupos vulnerables. Adultos mayores no están atendiendo oportunamente a los grupos de adultos mayores. Tenemos un problema de salud terrible a nivel internacional. Diversas pandemias que han afectado desde el COVID, han afectado al mundo. México sigue siendo un país en el rezago total, en la simulación, en la irresponsabilidad gubernamental, que a mí, desde mi personal opinión, me parece criminal que pongan en riesgo la vida de millones de mexicanos en aras de seguir gozando de la confianza y el voto leal y a ciegas del pueblo de México, del pueblo bueno y sabio. Ahora, esta problemática que tú nos narras nos tiene que hacer conciencia para nosotros como personas de decir, tenemos que atendernos en la prevención. Claro. Tenemos que lo que esté en nuestras manos, como esto que hablamos de los seguros, que por qué es tan importante contratarlos, claro, leer estas letras chiquitas, para atendernos y no esperar a que caigamos en una enfermedad muy grave, que te repito, sí hay familias que han perdido todo por una enfermedad, ya sea de sus hijos, de ellos mismos, y que quedan en ruinas. Porque una enfermedad sí te puede hacer quedar en ruinas porque los tratamientos son carísimos, los medicamentos son carísimos, no los hay, los especialistas son muy caros. Entonces tenemos que hacer conciencia que o prevenimos o el costo de la no prevención es muy alto, es muy caro. Puede costar vidas. ¿Qué nos recomendarías tú, Julio, para nosotros tratar de tener dentro de nuestras posibilidades un buen seguro de gastos médicos? Bueno, en primera instancia, acercarse a un abogado que conozca el tema de salud, que conozca los derechos humanos en materia de salud, que atienda de manera preventiva los derechos a los que tiene derecho, valga la expresión, a los que tiene acceso y debe tener derecho cualquier mexicano. Leer con cuidado y analizar con mucha responsabilidad cuando contraten un seguro de gastos médicos mayores. Hay seguros para diversos niveles de edades y rangos de actividades. No olvidemos que la seguridad social es un tema también conocido como una asignatura perdida o pendiente. La seguridad social en nuestro país, que debería ofrecer salud, atención médica preventiva, pues desde paquete de pensiones y todo lo que se refiere al entorno familiar, está abandonada. La seguridad social, el segmento de pensiones está colapsado. Jurídicamente, la gente hoy pues no sabe ni a lo que tiene derecho. Uh-huh. Deben acercarse a abogados expertos en temas de salud, en temas de seguridad social, en temas de seguros, para tener bases para tomar una decisión informada y poder optar por un contrato que los beneficie, que los cuide, pero también debo ser muy objetivo. Las primas de contratación de los seguros de gastos médicos son altas. Muy altísimas, porque ahora ya casi es impagable tener un seguro de gastos médicos. Esa es la realidad. Lamentablemente. Cada año suben muchísimo los seguros de médicos y hay gente que se ha visto en la necesidad incluso de cancelarlos, que sí tenías tu seguro y dices, bueno, pues ya me está costando 70, 80 mil pesos, lo tengo que cancelar. Es cierto lo que dices, la verdad es que es lo que decía yo hace un momento. El poder adquisitivo de los mexicanos se ha caído. No hay empleo, no hay fuentes de ingresos y la verdad es que la gente tiene que tomar decisiones. O cubro los gastos inmediatos, urgentes del hogar, pago la renta, los servicios, la luz, o pago el seguro de gastos médicos, o pago el crédito hipotecario de la casa, o pago el crédito bancario del coche. Sí, ¿qué haces, no? ¿Qué hago? hago? Se puede todo. El problema, ¿sabes cuál es también? Que el mexicano prefiere endeudarse para organizar una fiesta de 15 años. Porque hacen fiestas. O sea, echan la casa por la ventana y se endeudan con quien sea para hacer la fiesta. Cuando realmente lo que deberían estar haciendo es invertir de manera preventiva en la salud, en el hoy y en el mañana de su familia. Con mucho respeto, yo no especulo sobre las decisiones de las familias, eso es decisión de cada quien. El problema es que no hay esa conciencia de prevenir, lo que tú referías con toda objetividad, prevención. La gente no está, en vez de hacerle, yo veo que este niño desgasta mucho los zapatos del lado izquierdo.
Este niño, cuando corre, se cae constantemente. Esta niña se me está enfermando en determinadas épocas del año. Bueno, llega octubre, ya esta niña no respira porque tiene una alergia, pero no son capaces de llevarlo a un especialista, pero sí le compran el celular de 40,000 pesos, sí le compran todo lo que les ofrezcan las redes sociales, todo lo que les ofrezcan los medios de comunicación, se lo están comprando. La banalidad a veces desborda la necesidad. Y la necesidad es la prevención. Si yo veo que la esposa ya presenta problemas constantes de salud en cualquier escenario, desde dolor hasta inflamación, pasando por problemas serios ya de comportamiento, algo está pasando en el cuerpo, en la salud de la mujer. No la llevan hasta que en el último minuto agotan la consulta médica. Primero van con hierberos, primero van con chamanes, van con la farmacia de la esquina, acuden de veras a tratamientos alternativos que me parecen muy buenos y me parecen una opción muy seria. Pero hay padecimientos que ya no se van a curar con un remedio casero y mucho menos con una medicina alternativa. Se tiene que atender con una cirugía urgente, un tumor cancerígeno. No puede atenderse con tés, ni con gotitas, ni con pastillitas, y menos con chochitos, y menos con una limpia de ramo. Se tiene que atender con un especialista. Un problema de cáncer de útero, cáncer de estómago, un problema en sus diversas, bueno, hasta de cáncer de piel. Carmen, permíteme compartirlo con tu importante auditorio. Hoy los problemas de radiación solar son mucho más altos que en la década de los 80, hace 40 años. Sí. Entonces, hoy la gente le salieron pecas. No son pecas. Esas manchas no es un lunar. Llévelo con un dermatólogo y que él lo refiera con un experto en temas de salud que puede derivar en un problema de cáncer de piel. Pero la gente no, prefieren ponerle maquillaje, prefieren ponerse lo que sea con tal que no se vea el lunar que le salió. No es lunar, es cáncer de piel. Pero la gente, reitero, prefiere irse de vacaciones, de veras, prefieren irse a Vallarta, a Acapulco, a Cancún, que atender de manera oportuna, la salud de sus hijos, la salud de su esposa, la salud de su familia. Es más, la propia. La propia, porque sí, tienes toda la razón del mundo. No nos atendemos y la salud es responsabilidad personal. Es una decisión personal. Claro. Porque a veces ya ve al doctor, ya llevas una semana así, ya llevas 2 meses así, ya llevas 3 meses. Me tomo remedio. Cuando van al doctor, ya es demasiado tarde. ¿Y cuántas muertes no se pudieron haber evitado si se hubiera ido a tiempo? Total. Ahora, vamos a pasar hablando de los fallecimientos. Otro tema legal en el que nos metemos o en el que está muy complicado es cuando las mujeres se enviudan. Y entonces, o enviuda el señor. O enviuda el señor, cualquiera de los dos. Y entonces viene todo este proceso legal de cómo le hago para acceder a la seguridad de salud, para que no se me quiten los derechos y siga yo gozando del seguro, claro. Como si tengo niños que quedaron en la orfandad, cómo poder reclamarles. ¿Nos puedes explicar qué podemos hacer ante esos casos? Fíjate que es importante recordarle a tu auditorio que muchos trabajadores están hoy gozando de la seguridad social del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Servicios de Seguridad Social de Trabajadores al Estado, el ISSSTE, o incluso del Estado de México en cada una de las entidades federativas, si es Fuerzas Armadas y Militares, ISFAM. Ellos gozan de atención médica hospitalaria, programa de pensiones y todo lo que se refiere a la salud. Pero hay gente que no tiene seguridad social. Hay gente que sin haber atendido de manera preventiva el tema de patrimonio y derechos. Para aquellos que hoy viven en la economía informal, que no tienen seguridad social y que no han hecho su testamento ni su plan de vida en caso de pues es un problema muy serio. Te voy a decir por qué. Hoy la viudez es un problema social, jurídico, económico y hasta emocional terrible. Los lleva a vivir momentos de depresión terrible, los lleva a sufrir padecimientos de salud mental y emocional. ¿Sí? Hay gente que ya está incluso inhabilitada para trabajar. Caen en una depresión tan profunda y tan terrible que no les permite seguir desarrollándose actividad laboral o profesional. Hay niños que caen en depresión y entonces caen en momentos de consumo de alimentos de manera compulsiva, obsesiva. Entonces, problemas obviamente empiezan a desarrollarse en el entorno familiar. Pues es obviamente la pérdida de un ser querido es algo muy lamentable. El problema es que para tramitar los
derechos a los que tiene acceso un asegurado que goza de el ISSSTE, del IMSS o del ISFAM o del ICEMIN, hablando del Estado de México, pues tienen que primero revisar los documentos del difunto, primero cerciorarse que hayan estado asegurados, que hayan estado dentro de la lista de los beneficiarios, si es que estaban reconocidos, porque hay gente que no actualiza sus nombres de beneficiarios. Y dejan a la mamá, ¿no? Sí. Porque cuando tú empiezas a trabajar, o a la novia, a la primera esposa, cuando tú empiezas a trabajar dices, bueno, pues ¿a quién dejo de beneficiario? Pues a mi mamá, ¿no? Clásico. Bueno, resulta que pasaron años, ya tuviste hijos, ya tuviste esposa, ya te casaste, te divorciaste, ¿verdad? Y nunca lo actualizaste, la mamá igual ya hasta se murió. Es correcto. Y resulta que pasa el siniestro. Un accidente Y está la mamá. Por no haber revisado preventivamente. El problema no es que esté la mamá, quiero aclarar. El problema es que a lo mejor la mamá ya no vive, a lo mejor ya tienes hijos y quieres dejárselo a tus hijos. A la nueva familia. O a quien sea, y resulta que no está actualizado. Es correcto. No actualizan su lista de beneficiarios. Hay que reconocer que la gente que hoy se divorcia, pues evidentemente rompe el vínculo matrimonial, no con los hijos. Los hijos siguen siendo beneficiarios hasta determinada edad, hasta los 18 años para ser precisos. Pero en ese caso, por ejemplo, la ex esposa ya no tendría derecho a la seguridad. Se rompe el vínculo matrimonial, pero no así con los hijos. El vínculo consanguíneo con los hijos subsiste, y más si son menores de edad. Ellos siguen gozando de la atención médica hospitalaria y con mayor razón, si sufren algún padecimiento previo a la muerte, previo al siniestro, ellos pueden seguir siendo atendidos por el Seguro Social. El problema es que no se revisa esto de manera oportuna, porque la gente le dices, haz tu testamento, revisa tu lista de beneficiarios, de asegurados, después. Bueno, tienen los problemas hasta de nombre. Claro, que está el mal escrito. Las actas de nacimiento están mal escritas. Hay no gente eres que José, eres Josué. Sí, y hay gente que, aunque cuando ya vive con una nueva pareja y ya tiene con ella 10, 15 años y tiene 3 hijos, no han formalizado su relación y a ella no la ha actualizado, no la ha inscrito en el seguro como concubina. Ajá. Con la reforma recientemente en materia constitucional, el concubinato ya no tiene que acreditarse como antes, que era todo un juicio de jurisdicción voluntaria, acreditar el concubinato 2 años y acreditar que pues, vivían de manera independiente, a título de marido y mujer, con hijos. Ya no hay que acreditar eso. Ya no. Ya con eso. 2 años y más que suficiente. El problema es que si no tenemos esta actualización y no tenemos la información oportuna, preventiva, vamos a dejar en estado de indefensión a la familia. Y si hay familias que requieren acceder al seguro por viudez, por orfandad, es una verdadera, yo diría, peregrinación los trámites burocráticos. Porque el mismo gobierno te bloquea, te complica el trámite para que le den o le paguen la pensión de viudez y la pensión de orfandad a los menores de edad. El mismo gobierno te lo complica. Estás viendo tu duelo y la pérdida de tu familia y ellos mismos te complican llenando 40 formularios y 20 vueltas, y es tiempo y es dinero y la gente tiene que trabajar o subsistir. Y si a eso le sumas que a lo mejor ni siquiera tú sabes dónde están los papeles, ¿dónde guardaría los papeles del seguro? O ni los tenía. O ni siquiera sabía si estaba de alta en su empresa. Fíjense, les voy a contar una historia breve para que hagamos conciencia de lo importante que es tener este seguro. Totalmente. Un familiar vivían juntos, no se habían casado, pero vivían juntos, tienen a su bebé y al mes de nacida la bebé, él murió en un accidente automovilístico. Es terrible. Y entonces la esposa dice, bueno, pues ¿ahora qué hago, no? Pues vamos a reclamar la pensión, vamos a reclamar que la niña tenga pues al menos la seguridad social. No había nada, porque no estaba dado de alta en su trabajo en el Seguro Social. Y entonces quedan en indefensión una bebecita, bueno, la madre y la bebecita de 1 mes. Y estas historias se nos hacen como que, ay, no, son lejanas, no, sí pasan. Pasan de manera cercana. Ya al tú tener un conocido cercano, un familiar cercano que le pasó, pues es más común de lo que creemos y tenemos que hacer conciencia que esas situaciones sí ocurren y que tener todo lo legal. Los papeles. El papelito habla famoso es la realidad. Y hay que hablarlo con la familia. Y si tiene hijos, aún más hay que hablarlos, porque ¿quiénes van a quedar en la indefensión? Los menores. Totalmente de acuerdo contigo, Carmen. Y fíjate que acabas de poner un tema fundamental, el patrimonio. Hay gente que tiene contratado un crédito hipotecario. Hay que informarle a tu auditorio
que aquellos que han contratado un crédito hipotecario con una institución bancaria o con el Infonavit o con el Fobiste gozan de un seguro en caso de muerte. Sí. En el momento en el que fallece el titular asegurado que ha contratado el seguro, que ha contratado el crédito para acceder a vivienda popular, el falleciendo tendrían que exhibir el acta de defunción, el acta de matrimonio o la constancia de concubinato y con ello dan por cancelar la hipoteca. Es algo a lo que ellos tienen derecho, pero hay que saberlo y hay que tener los documentos en la mano para poder cancelar la hipoteca y que ahora sí, él cuando contrató el crédito con el Infonavit, con el Fobiste o con el crédito hipotecario, con cualquier institución bancaria, tuvo que haber puesto un beneficiario en caso de muerte. ¿Quién quedaría como titular del inmueble? Normalmente ponen a su esposo o a su pareja. El problema aquí es que la gente no sabe. Están en la desesperación, no saben qué van a hacer, de qué van a vivir o qué va a pasar con su patrimonio. No se preocupen, si es un crédito hipotecario, hay un seguro en caso de muerte que les protege el crédito y cubre el 100% de las mensualidades pendientes de pago automáticamente. Quien aparezca como beneficiario en caso de muerte, ese será el nuevo titular de ese inmueble. Hablo de una casa de interés social o de un crédito para un crédito pues, de interés medio. Oye, Julio, y hablando de esto de la seguridad social, de que quedan, por ejemplo, los niños, la esposa, si no están dados de alta, no hay manera, ¿verdad? O sea, ahí se acaba. Tendríamos que demandar vía juicio ante autoridades competentes. A la empresa, por no haberlo asegurado. Al Seguro Social. La empresa aquí no tiene nada que ver, ¿no? porque quien te otorga la pensión de viudez y de orfandad, quien la paga es el Seguro Social. Pero si la empresa nunca te aseguró. Tendríamos que demandar a la empresa, pero con los jueces del bienestar y con los tribunales del acordeón, pues difícilmente la gente va a tener tiempo, dinero, para poder invertirlo en un juicio que te va a tardar 3, 4 años, tal vez 5, para que puedan resolver o condenar a una empresa que no le daba seguridad social a tu esposo, a tu hija. Es que ahí viene el problema, ¿no? Que son procesos tan engorrosos como tú bien dices que la gente desiste y ya no los hace. Entonces, para no dejar estos juicios engorrosos, difíciles, hay que hacerlo. A tiempo. Hacerlo, sobre todo si hay menores, sobre todo si hay pequeños, hay que hacerlo porque lo vamos dejando y dejando y dejando y dejando hasta que ya más no se acabe. Ahora vamos a pasar a otro tema. Por favor. ¿Qué pasa cuando se vive una negligencia médica? Porque las cifras en la materia nos hablan de que hasta de cada 10 casos, una puede ser una negligencia médica, más o menos así están las cifras. Claro. ¿Qué pasa cuando yo resulta, o que nos den mal diagnóstico o que suframos alguna situación así? Sí. ¿Qué hacemos ahí como pacientes? ¿Hay camino jurídico? Sí, claro. Fíjate que hay instancias ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Hay instancias pues ante la propia Fiscalía General de Justicia y la instancia judicial. Hay que judicializar el asunto. A ver, no olvidemos que el tema de negligencia se da mucho. Hoy es muy común que la gente se haga cirugías estéticas. Les da por ponerse cualquier aumento en determinadas zonas del cuerpo y se someten a tratamientos a veces con personas que no están certificadas profesionalmente y les pueden inyectar desde aceite de coche, aceite de bebé, aceite de cocina, hasta ponerles implantes caducos. Y esto puede generar problemas de salud terribles que les puede ocasionar o llevarlos a la muerte. Y en este escenario se han visto grandes personajes del mundo de la farándula, del mundo artístico. Y te quiero decir que tu importante y amplio auditorio no me va a dejar mentir. Hoy es muy común ver mujeres jóvenes que se inyectan cualquier cantidad de cosas o se operan y se ponen este tipo de implantes y van a cualquier clínica y a veces pierden la vida. Van a un tratamiento estético y ya no salen o desaparecen misteriosamente. Ha pasado apenas recientemente el caso de esta mujer que la sacaron en la cajuela por irse a hacer una cirugía. El problema no es que te hagas una cirugía estética. No. El problema es que no tenemos el conocimiento de decir, a ver, esta clínica cuenta, ¿qué tengo que saber de una clínica? Claro. ¿Qué tengo que saber de un doctor? Porque decimos, no, pues que sea cirujano plástico, que tenga su cédula profesional, que esté dado de alto ante que esté certificado. Bueno, eso no lo conocen, eso no lo saben. La clínica es una clínica que cuenta
con los permisos de ese. Licencia de funcionamiento, operación y los ¿Qué permisos y debemos de saber, autorizaciones. Julio? Dinos, porque si alguien que nos está viendo dice, bueno, pues si yo me voy a hacer, ya no hablemos de cirugías estéticas, si me voy a hacer cualquier cirugía, necesito operarme una hernia, Sí, ¿no? totalmente. Bueno, sí, toda cirugía, como pacientes lo sabemos y te lo dice el médico, puede presentar complicaciones dentro de la cirugía. Es un riesgo. Por eso es que los hospitales usted tiene que fijarse en el hospital que tenga lo necesario para, ¿qué va a pasar si se le complica? ¿Tienen el cochecito para empezar de choque, de sacarte de una emergencia? Hay muchos hospitales que ni lo tienen. No. Y la gente no sabe que es su derecho exigir que lo tengan, famoso cochecito. Totalmente de acuerdo contigo, Carmen. Qué bueno y qué importante es que generes esta conciencia en tu importante auditorio, porque la gente tiene derecho a saber en dónde, quién, cómo y de qué manera lo van a atender. Más allá del costo, ¿eh? Sí. A veces la gente está más preocupada por cuánto les van a cobrar, o si les van a cobrar meses sin intereses, o si les puede dejar un descuento, o si pueden recomendar a la amiga, prima, vecina o pareja para que les hagan un tratamiento y a ver si 2 por 1. O sea, la gente está más preocupada por el dinero que por su futuro, por su salud y por su vida. Sí. Entonces la gente no se ocupa porque 1, no saben, 2, no les interesa, Sí. 3, a veces es más importante para la gente que se somete a un tratamiento de cirugía estética, correctiva, preventiva o incluso condicionando un padecimiento crónico. La cirugía puede ser desde un tumor cancerígeno hasta una cirugía por una hernia discal, una hernia inguinal o umbilical que puede condicionar la vida de una persona. Puede ser preventivo, programada y a tiempo para evitar un riesgo. Pero si se les estrangula la hernia, es un problema de salud terrible. Sí. Estalla. Bueno, el apéndice. Me ganaste. La apéndice estalla por no haberla atendido preventivamente y se atienden o se operan en cualquier clínica, Patito, en cualquier clínica improvisada de colonia popular donde les van a cobrar 3,000 pesos por la cirugía cuando en un hospital, con una clínica con permiso, con licencias, con médicos certificados, profesionales de la salud, tal vez les cobra 90, 100,000 pesos y aquí les cobran 3,000. Y pues se van a la de 3,000. Nada más que a veces aquí sí aplica la reflexión, lo barato sale muy caro, porque en esta clínica de 3,000 pues los van a atender un carnicero, los va a atender un pseudomédico y no va a haber quien responda por la negligencia que le puedan aplicar, por el grave daño que le puedan ocasionar, porque a veces salen con que les dejaron desde la esponja, les dejaron la gasa, les dejaron cualquier instrumental quirúrgico en el interior del cuerpo, quedó mal los puntos de sutura, no eran los puntos ni el calibre correspondiente al hilo, se botan los puntos, se infectan y ahí vienen los problemas colaterales. Y entonces ya no quieren responder o les quieren volver a cobrar. Entonces es un problema serio que tu auditorio debe saber que debe y puede acudir a CONAMED, Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Acudir a la propia Fiscalía General de Justicia y prestar una denuncia penal en contra de los médicos, en contra de la clínica y en contra de todos aquellos que hayan participado en su atención médica. El problema es que la gente, tiene miedo, desconocimiento y le falta dinero. Y le falta la asesoría de un médico de confianza. A ver, sugerencia, en cada colonia hay un médico de confianza. Hay un amigo que te dice, sí, no, cuidado aquí, cuidado allá. Yo no me operaría ahí, yo no los conozco. Yo no dudo que haya clínicas que hoy operan de manera muy bien en colonias populares y también a costos muy bajos. Y operan con toda responsabilidad y con todo profesionalismo. Lo reconozco y lo respeto. Y qué bueno que haya esas alternativas. Pero también hay clínicas, Patito, que lucran con la vida de la gente y que ponen en riesgo la vida de la gente. Ese tipo de casos donde la gente hoy, por no revisar lo que tú decías acertadamente, por no cuestionar lo que tú comentabas con toda oportunidad y claridad, y por no saber cuáles son sus derechos como paciente, porque la Ley General de Salud les permite como paciente tener derecho no solo a firmar una responsiva, porque lo primero que te dan a firmar en cualquier procedimiento, la responsiva donde tú estás consciente de los riesgos, de los daños colaterales y las consecuencias que esto puede generar, deslindando al anestesiólogo, al ginecólogo o lo que sea, la cirugía, al cirujano, a la institución, se lavan las manos. Y si es de emergencia, te quiero decir, no me dejará mentir tu importante auditorio, la gente firma lo que sea. Opéralo. Y te dan a firmar hasta un pagaré. Sí, porque te van a cobrar ya. O sea, es más, te voy a decir algo triste. Cuando se trata de una emergencia, muchos hospitales tienen todo el sector de salud tiene la obligación de atenderte para estabilizar la emergencia.
pero hay muchos hospitales que antes de atender a tu paciente te están pidiendo un depósito de 30 a 50 mil pesos. Sí. Nada más para atenderlo. Sí. Si usted no me da el depósito, no me da una garantía con una tarjeta de crédito, con línea abierta, yo no lo puedo atender. Le voy a poner un suerito y vais a peregrinar a otro hospital. No sé si te acuerdas este caso de una mujer que falleció en la entrada del hospital porque llegó muy delicada, Sí. pero no la pudieron atender porque no traía las tarjetas. Es correcto. Y no podía dejar el anticipo y ahí se murió. Es correcto. Es triste, pero es una realidad lo que estamos viviendo. Ahora, ante este Terrible. escenario, decir, bueno, en el deber ser, la autoridad debería revisar todas las clínicas que cuenten, ¿no? Con los permisos, con los certificados. Eso es en el deber ser, pero si no tenemos que dejar todo al otro, porque nosotros somos mucho de que el gobierno lo atienda, que el gobierno lo haga, y sí, tienen una responsabilidad, pero eso no nos deslinda a nosotros de nuestra Por propia supuesto. responsabilidad de decir, a ver, por sentido común, me voy a operar. ¿En dónde? Si ya de entrada veo y entro al hospital que me está cobrando 30 mil pesos y veo que está medio raro, medio turbo, bueno, pues voy a preguntar dónde están sus permisos. Sí. Voy a ver si ahí en la pared está la cédula profesional del Googlealo. médico y voy a ponerle doctor tan, Sí. y a ver qué me aparece. O le voy a Totalmente. preguntar al chat GTP a ver qué. Totalmente. Entonces, creo que también existe una responsabilidad de nosotros como pacientes, como ciudadanos, de decir, a ver, es mi salud, nadie me va a venir, o sea, no va a venir una autoridad, divino. aquí un servidor público a decirme, a ver, usted se va a poner, a ver, ¿en qué hospital? ¿Con qué médico? No, mire, no le recomiendo eso, nadie lo va a hacer. No, Entonces, tenemos que actuar nosotros. Totalmente. Completamente y absolutamente tenemos que actuar nosotros en nuestra responsabilidad Con conciencia. de a quién estamos dejando nuestra salud, que es lo más valioso que En tenemos. manos de quién vamos a poner nuestra vida. O la de nuestra familia. O la de nuestra familia. Nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra madre, nuestro padre. En manos de quién va a estar ellos. Su vida y su salud. Porque a veces la negligencia médica, reitero, puede ser desde una omisión profesional hasta un acto de incapacidad profesional. Hay gente que es muy poco capaz, muy poco hábil. No tienen ni habilidades, ni talentos, ni capacidades profesionales porque no están capacitados para determinados procedimientos. Por eso hay especialidades Sí. y hay certificaciones. Pero esto es con tal de cobrar la cirugía, te dicen que te lo hacen. Y por eso muchas mujeres fallecen del parto. Muchas mujeres fallecen en la cirugía. Por eso muchas mujeres sufren de una cirugía de un tumor cancerígeno y no le quitaron el área completa. Nomás llegaron y rebanaron el tumor sin entender que hay procedimientos, que hay que cuidar el área porque hay contaminación celular. Sí. Pero no lo saben. Ellos no dicen, miren lo que le quité. 10 centímetros, ya está usted curada. Radiación, quimio y... No, señores. Pues hay tumores y hay cáncer que regresa a los 2 años y le cuesta la vida a la señora. Y es algo que tu importante auditor debe saber y debe informarse. Por esto vivimos la era de la información. Tenemos todo al alcance de un celular. Tenemos manera de acceder a información oportuna y si no la entendemos, le consultamos a un profesional de la salud o a un profesional del derecho para que nos informe. Y si no, cuando menos les recomiendo que consulten un podcast como este que es tan importante para que se den cuenta de la importancia de atender sus derechos frente a la salud y frente a la vida de manera preventiva. Y que lleguen a buenas manos y no se con inmiscuyan charlatanes. en estos con charlatanes y que además les va a salir más caro, van a hacer procesos más largos, van a estar ustedes batallando y batallando y batallando. Totalmente. Ahora, fíjate que siempre que vamos a las clínicas, a los hospitales, yo recuerdo, no sé si ahorita estén, pero pegados ahí en las ventanas, en las Tus paredes. derechos. Tus derechos como paciente. Totalmente. Entonces, recuérdanos esos derechos, pero no... Préstenles atención porque a veces decimos, ay, sí, los derechos y los tiramos así como que no pasa nada. No, es que son importantes. Esos derechos como paciente, ¿qué hacer? ¿Cuáles son tus derechos? Y si no se cumplen esos derechos, ¿qué puedes hacer? ¿Cuál es el camino legal? O al menos, ¿qué nos puedes tú recomendar? Que tienes mucha experiencia, que has visto tantos casos, que en el colegio ves tantos casos. ¿Qué nos pudieras recomendar? Fíjate que desde el Colegio Nacional de Abogados hay especialistas en diversas materias. Entre ellos se atiende precisamente negligencias médicas, temas a veces de incumplimiento por una serie de contraprestaciones contraídas y contratadas y además pagadas en hospitales públicos y privados. El problema es que desafortunadamente la gente, como bien referías, no conocen sus derechos, no los consultan oportunamente. Los derechos los establece la Ley General de Salud, los establece evidente y los da a conocer de manera pública, abierta y acceso
cualquier persona que quiera y que desee consultarlos para que entiendan que ellos como pacientes tienen derecho a saber quién los atiende, qué procedimiento les van a hacer y si no lo entienden, que se les explique con toda claridad los riesgos que esto representa, los daños colaterales que esto puede ocasionar, porque hay gente que entra por una cirugía de tobillo y le amputan el pie completo. Hay gente que entra por un ojo y le quitaron el ojo sano y le dejaron el ojo enfermo. Hay gente que iba por una catarata y perdió la vista. En serio, Sí. hay gente que de veras sufre negligencias por omisión o por falta de capacidad profesional y la verdad es que es donde hay que acudir de manera oportuna, inmediata, a expertos que certifiquen, expertos de la salud que certifiquen su estado, la negligencia de la que fueron víctimas, acudir a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, conocida como CONAMED, y puedan ellos hacer valer su condición de víctimas derivado de una negligencia que puede costarle al médico tratante desde el ejercicio profesional hasta la cárcel e incluso pasar por el pago de daños y perjuicios. Hoy muchos de estos conflictos se dirimen, se arreglan bajo o mediante acuerdos económicos. No solo en México, en todas partes del mundo hay acuerdos económicos y a veces pues, ahí se acaba el problema y no se judicializa. A veces los hospitales y los propios médicos ya contratan ellos también seguros de protección en caso de negligencia o responsabilidad profesional. Te quiero decir que hoy la comunidad médica también ya se cura en salud y contrata a sus abogados, contrata a abogados del colegio para que defiendan sus derechos como profesionales de la salud. También te quiero decir algo. Hay mucha gente que se dedica a la extorsión. Hay gente que ya traía problemas muy avanzados de salud y condicionan la intervención de un profesional, pues no quiero llamarle inocente, inexperto, a lo mejor joven, al que le fincan o le cuadran una responsabilidad profesional. Hay gente que los llega a demandar, denunciar penalmente, hasta por tocamientos. Por eso hay muchos médicos, y tu importante auditorio no me va a dejar mentir, atienden a las pacientes, a los pacientes en compañía de una enfermera y te dan a firmar un aviso de privacidad de que, pues, si autorizas, estará presente una enfermera asistiendo la consulta o la revisión desde ginecológica hasta cardíaca o de incluso tratándose de menores. La norma establece que debe estar acompañado de un adulto, de un familiar que esté asistiendo al menor. El niño jamás debe estar solo con el tratante, con el médico. Debe estar una enfermera para que haya testimonio del tratamiento, procedimiento y protocolo que tuvo que haber respetado el médico para poder atender al menor, a la niña, al adulto mayor, es más, a personas con discapacidad, personas con algún tipo de enfermedad mental que sufren algún padecimiento, síndromes de Down, por ejemplo, que pues están en la necesidad de ser asistidos por una persona que los acompañe. Esos protocolos son derechos de los pacientes y los familiares deben conocerlos. El problema es que, reitero, la gente está más interesada en el Mundial de Fútbol, con mucho respeto. Están más informados de la vida, milagros y pecados de los jugadores de fútbol que de sus derechos. Sí, la gente está más informada del conflicto de Pedro Sola y de los perritos que de sus derechos, de su vida, de su salud o de su familia. La verdad es que la gente está enajenada o distraída en temas de frivolidad, banalidad, que no les abona nada a su vida y que deberían estar... Hoy hago un atento exhorto muy respetuoso para que consulten sus derechos como pacientes, que vean este podcast, que te siguen en todas las redes sociales, porque creo que los temas que tú abordas son muy importantes, son necesarios. Y qué bueno, te felicito y te agradezco la oportunidad de poder platicar contigo y con tu amplio auditorio para que estos temas lleguen a generar reflexión y puedan llevar a un escenario de toma de decisiones bien informados. Y que si en algún momento tienen la necesidad de tomar una decisión drástica en un momento difícil, un caso de emergencia, lo hagan bien informados o que no, cuando menos consulten a un profesional que los oriente, que los acompañe en todas y cada una de las etapas del proceso. Hay gente que llega ya muy enferma, como tú referías. Hay gente que se espera al final, hasta la última etapa, y entonces dicen, pues ahora sí voy con el médico, demasiado tarde. Y el médico también tiene la obligación, y el paciente o el familiar del paciente, a saber su derecho. El familiar está muy grave. Vamos a aplicarle pues un procedimiento paliativo. Está en la etapa final, ya hizo metástasis, ya no hay nada que hacer. Y hablo del cáncer.
otros padecimientos donde ya no hay nada que hacer, ya es un tema muy avanzado, no podemos salvar la vida, no le garantizo que con la cirugía salvemos su vida, podemos ganar tiempo, fírmele. Ese informe médico es uno de los derechos de tus pacientes, de los pacientes de tu importante auditorio. Ellos tienen derecho a tener esa información. Incluso a recibir estos cuidados paliativos. Es un derecho constitucional. Que no sufras, o que sufras lo menos, que no padezcas dolor, están las clínicas del dolor. Totalmente de acuerdo. Que tengas tú como derecho, pues eso, que seas atendido en tus últimos momentos cuando ya no hay nada más que hacer. Bueno, pues al menos que pases esto lo mejor con calidad posible, de vida. Con calidad de vida. En ese sentido, Julio, todas estas propuestas de la eutanasia, ¿tú cómo las ves? Están frenadas, ¿verdad? Sí, mira, la verdad es que yo creo que esa decisión es una decisión muy importante. Es algo que yo respeto profundamente porque a veces están influidas por temas religiosos o están manipuladas por temas políticos o a veces están controladas por temas gubernamentales. Y esto contamina mucho la libertad, el derecho que tiene una persona a decidir sobre su cuerpo. Pues desde la permíteme llamarlo así, decidir sobre su cuerpo. Una mujer es libre y es, yo creo que lo suficientemente inteligente y madura para decidir sobre su cuerpo. El problema es que yo te quiero decir que yo voto por la prevención. Yo buscaría que no abortara, que no se embarazara. Claro. Pero si está embarazada, hay que acompañarla en todas y cada una de las etapas, evitando que caiga esta persona, esta mujer, en la clínica abortiva. Por eso hoy aplaudo que el gobierno haya impulsado esta reforma para que los abortos pues, estén regulados y puedan ser atendidas en hospitales o en clínicas del gobierno y evitar con ello pues, las famosas clínicas pantasigüeñas, que era algo muy común en este país. El problema es que todavía hay estados, como bien también comentabas, que siguen por cuestiones religiosas, conservadoras o políticas, siguen criminalizando el aborto. Y ahí de igual manera tenemos un tema muy polémico, que es la eutanasia. Hijo, la verdad es que es un tema que valdría la pena analizar desde varias perspectivas, desde varias trincheras, porque definir una postura contundente y determinante es algo muy delicado. Y la verdad es que a veces, reitero, las convicciones religiosas, la ideología política, conservadora o liberal, depende de qué lado estemos hablando, pueden influir en la toma de decisión y pueden limitar con ello el ejercicio de los derechos de las personas. Pero hasta el momento en nuestro país está en la congeladora. Está en la congeladora, esto no está legislado, reitero, por intereses políticos o por decisiones religiosas o por compromisos personales. Pero creo que deberán legislar, creo que nuestros legisladores, nuestros representantes populares, la Comisión de Salud, deberían asumir su responsabilidad y deberían tomar decisiones legislativas haciendo a un lado los intereses políticos, haciendo a un lado los compromisos ideológicos y haciendo a un lado los intereses religiosos. Deberán atender la salud y los derechos. De abrir el debate, ¿no? De escuchar a las personas que dicen, bueno, yo si pudiera, aplicaría la eutanasia porque vivo con dolor todos los días, porque llevo así en una enfermedad que yo sé que no me voy a curar, ¿no? Y escuchar también a la iglesia y escuchar es decir, abrir el debate para ver de qué manera pues atender todas estas demandas, todas estas formas de pensar, pero en pro siempre del paciente. En pro de la vida. De la vida. La salud. De la salud. El bienestar y los derechos de las personas, porque el derecho es una libertad que debes ejercer de manera informada, de manera responsable, pero sobre todo con absoluta conciencia de lo que representa el ejercicio de tus derechos. Y debes ejercerlos con plenitud, con libertad, sí con responsabilidad, sí con información, para que sea un ejercicio responsable y bien informado. Pues Julio, te quiero agradecer que hayas abierto un espacio en tu agenda, porque sabemos con mucho gusto. Sabemos que ustedes no lo saben, pero bueno, tienes una agenda apretadísima. Gracias a Dios. Todo el tiempo, ¿verdad? Sí, porque además pues eres muy bueno en lo que haces. Gracias. Y con mucha experiencia en estos temas, así que te quiero agradecer que hayas dado el espacio para venir y hablarnos de estos temas, porque necesitamos reflexionarlos, necesitamos entender por qué es importante nuestra salud desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de tener todo en orden, como ya nos has explicado, porque nos puede salir muy caro no hacerlo. Muy, muy caro, no solamente de dinero. No hablo de dinero, claro. No solamente de un desgaste emocional para la familia, de dejarnos en la desprotección. Entonces,
Gracias. Esta es tu casa, regresa Qué amable. cuantas veces quieras. Será un placer. Y pues nada más ya por último, tu conclusión de este programa para la gente que nos esté viendo y que tenga algún asunto legal ahí en materia de salud, pues ¿qué les podrías decir ya para despedirnos? Pues primero agradecerte la oportunidad, agradecerle a tu importante auditorio que nos ve desde sus teléfonos móviles, en la plataforma. La verdad es que creo que debemos generar esta reflexión, este debate en todos los escenarios, familiar, social, escolar, académico, laboral, profesional, porque la gente informada, un pueblo informado, un pueblo que toma decisiones de manera responsable es un pueblo poderoso, un pueblo que puede exigirle a su gobierno, exigirle a sus representantes, a sus legisladores, que actúen en términos responsables, que decidan de manera objetiva, institucional, constitucional y profesional en beneficio de la población, en favor del interés público, en favor de la vida, en favor de la seguridad y el ejercicio de sus derechos. Cualquier duda, inquietud, pueden seguirnos en todas las redes sociales, Contrastando Ideas Noticias. Julio Jiménez Martínez, en todas las redes sociales me pueden seguir. Y bueno, pues siempre será un privilegio poder platicar contigo, con tu importante auditorio, de los temas de coyuntura, los temas de salud, los temas de derecho, que hay mucho que hablar en materia de derecho. El derecho a proteger la salud infantil es un tema que vale la pena discutir. Y ya hablamos de los octágonos que están hoy sellos en todos los productos, los amparos que han promovido instituciones y empresas para que no sean condicionados su venta y su horario de publicidad. Y eso no lo sabe la gente. Porque hay mucha resistencia, porque hay muchos millones de pesos, de dólares detrás de cada producto. Bueno, cuando tú mencionaste los sellos de los famosos productos, que ahora ya los tenemos, pero costó mucho, porque había una resistencia de las empresas para ponerle los sellos, porque sabían que la gente iba a dejar de consumir. Bueno, dejar de poner estos personajes animados o de caricatura a los productos de los niños para que eso los atrajera, costó mucho. Y ahora hay mañas, ¿eh? La empresa se amaña, las empresas se amañan porque te ponen los sellos, así como que te ponen la portada sin ningún sello y ya le das la vuelta y están los sellos. Es correcto. Entonces, hay que cuidar mucho eso porque entendemos que la industria vive de eso, genera empleos. Sí, pero nos están enfermando. Sí, hay que hablar de el gran negocio, el oscuro interés que tienen los laboratorios, los hospitales y las marcas de productos para enfermar a la población y tener clientes cautivos. Y mientras más enfermos haya, más clientes y más dinero para ellos. Es lo que el gobierno no ha entendido. Y yo no quisiera acusar a nadie, no quisiera especular, pero es una complicidad criminal permitir que toda esta variedad de productos que hoy son nocivos para la salud se sigan vendiendo de manera indiscriminada a todos los sectores de la población, sin mayor control, sin mayor prevención. Hoy vemos a jóvenes de preparatoria, secundaria, que acceden en determinados lugares desde productos que se fabrican con bebidas adulteradas y que no hay control que los limite y que no hay autoridad que lo impida, porque hay una complicidad criminal y eso también pone en riesgo la vida y la salud de los jóvenes. Pero de eso platicaremos más adelante. Así es, Julio. ¿Qué se puede hacer para evitarlo y para combatirlo y erradicarlo en su momento? Claro, ¿y qué hay detrás de la industria y de sus alimentos? Corrupción. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, Julio. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Compartan este podcast, ayúdenme comentando y ayúdenme, sobre todo, si alguien tiene alguna inquietud, pues déjenos aquí en los comentarios y por supuesto que poco a poco los vamos a ir contestando. Nos vemos en el próximo episodio de Saludablemente Humano. Soy Carmen Gudiño y allá nos encontramos.